Bisectriz de un ángulo. Es el conjunto de todos los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice pertenecen a una misma recta. Ejercicio. La diferencia de las medidas de los ángulos BOA y COB es igual a 30 grados. Calcule la medida del ángulo formado por la bisectriz del ángulo COA con el lado OB. Solución. Como dato del problema tenemos que la medida del ángulo BOA menos la medida del ángulo COB es igual a 30 grados. Vamos a llamar a la medida del ángulo BOA alfa y a la medida del ángulo COB beta, de tal forma que obtendremos que alfa menos beta es igual a 30 grados. De la misma forma vamos a obtener la ecuación en donde alfa más beta va a ser igual a 2 teta. Sumando ambas ecuaciones se obtiene que 2 alfa es igual a 30 grados más 2 teta. Pero, como podemos observar, teta es igual a beta más x, por lo que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. 2 alfa es igual a 30 grados más 2 beta más 2x. Simplificando la expresión, nos quedaría que 2x es igual a 2 por alfa menos beta, todo esto menos 30 grados. De donde despejando x obtenemos que x es igual a 15 grados, que es justamente el ángulo que nos pedía el problema. Clasificación de los ángulos según su medida. Ángulo agudo. Es aquel ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Ángulo recto. Es aquel ángulo que mide 90 grados. Ángulo obtuso. Es el ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo llano. Mide 180 grados. Y por último, el ángulo completo que mide 360 grados. Clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición. Ángulos externos. B, A, H y G. Ángulos internos. D, C, F y E. Ángulos correspondientes. BF, AE, DH y CG. Ángulos alternos externos. BH y AG. Ángulos alternos internos. DF y CE. Ángulos conjugados o contrarios externos. BG y AH. Ángulos conjugados o contrarios internos. DE y CF. Propiedades. Las medidas de los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos internos a un mismo lado de la recta transversal a dos rectas paralelas son suplementarios. Los ángulos externos a un mismo lado de la recta transversal a dos rectas paralelas son suplementarios. Toda recta transversal a dos rectas paralelas forman ángulos alternos externos congruentes.
toda recta transversal a dos rectas paralelas forman ángulos alternos internos congruentes. Ejercicio. Hallar los ángulos que faltan en la figura, conociendo que la medida del ángulo 3 es igual a 125 grados y que las rectas M y N son paralelas. Solución. Para el caso de rectas paralelas intersecadas por una transversal, los ángulos 1, 3, 5 y 7 son de igual medida entre sí, del mismo modo que los ángulos 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3, es igual a la medida del ángulo 5, es igual a la medida del ángulo 7, y esto de aquí es igual a 125 grados. Como 1 y 2 son ángulos complementarios, tenemos que la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados menos 125 grados. Esto nos queda igual a 55 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo 2 será igual a 55 grados, que a su vez es igual a la medida del ángulo 4, del ángulo 6 y del ángulo 8. Gracias.